Dialogando con el padre Raúl Sánchez, hay dos cosas que no aceptan y que prácticamente detestan las personas que favorecen todo lo que respecta a la ideología de género y lo que respecta a los grupos gay, a todos estos lobbies gay. Que de alguna manera tanto la ideología de género y los grupos gay pues hacen parte de lo mismo. ¿Y qué es lo que no aceptan? Primero, no aceptan la palabra de Dios. Ellos se dicen, por ejemplo, muchos gays que hacen parte de este gran lobby y que lidera en una parte de ellos este sacerdote jesuita James Martin, ¿no? Los gays, ¿no?, que se dicen católicos, no aceptan la palabra del Señor, ¿no?, cuando el Señor es radical, cuando dice que desde un principio Él creó varón y mujer. No aceptan esa parte. Segundo, no aceptan la parte donde San Pablo dice que ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni las prostitutas, ni etcétera, etcétera, heredarán el reino de los cielos. Eso no lo aceptan los gays, que hacen parte, ¿no?, de este grupo que lidera este sacerdote James Martin y otros, ¿no?, que hacen parte de otros grupos que son liderados también por otras personas, incluso por otros sacerdotes y obispos. No quieren que la Sagrada Escritura les dirija la palabra cuando a ellos les conviene, porque sí aceptan, por ejemplo, esta palabra que dice que Dios es amor. Esa sí la aceptan, que Dios es amor. Aceptan esta palabra que dicen no juzguen para que no sean juzgados. Entonces es un manipuleo y una manoseadera tan hedionda de la Sagrada Escritura, tan parcial, ¿no?, tan mal orientada y mal dirigida, que desafortunadamente esos sacerdotes que acompañan y lideran a estos grupos están llevándose prácticamente a la palestra pública y a un total descalabro la fe de estas personas. Porque muchas personas de estas pues no conocen de Sagrada Escritura, no conocen de fe, no conocen muchas cosas. Simplemente llevan ese sufrimiento de tener una inclinación hacia el mismo sexo. Con todo, no aceptan la palabra del Señor cuando les conviene. Es decir, que hay una deshonestidad, ¿no? Ahí no hay claridad y creo que existe una manipulación. Ahora bien, pues los de la ideología de género, pues obviamente tampoco van a aceptar la palabra del Señor por ningún caso. Y fuera de eso, la otra parte que no aceptan es la ciencia. La ciencia. Hoy la ciencia les da a los de la ideología de género una cachetada con guante blanco, que estas personas prefieren no tocar la ciencia porque la ideología de género es acientífica. Es decir, no puede sustentar sus afirmaciones de manera científica porque se cae, ¿no?, de su andamio, porque está parado en puras falacias e inconsistencias e irracionalidades, ¿no? Decir que la parte física del hombre y la mujer, eso no importa porque eso es cuestión cultural, eso es un exabrupto de orden intelectual, la cosa más pavorosa. Es decir, no importa que tú tengas exteriormente algo que te diga que tú eres mujer u hombre, es decir, eso se llama sexo. No importa que tengas una fisiología, ¿no?, dentro que lo puede determinar y explicar un poco la realidad del cuerpo calloso, donde existen cantidades de conexiones, de sinapsis que llaman, y que la mujer está súper cableada, ¿no?, súper tupida de esto, y el hombre no. La parte cromosomática tampoco la pueden sustentar. Es decir, que existen unas cuestiones de orden científico que dicen que esta persona es hombre y que van a decir que esta persona es mujer. Pero los de la ideología de género no aceptan eso por ningún lugar, de ningún lado, de ninguna manera, llevando todas estas realidades a una locura.
Y lo peor es que hoy en día se está aceptando eso. Es decir, vi un video hace poco donde una feminista recalcitrante, que obviamente hace parte de la ideología de género, dicen que cuando el médico ve que el niño tiene sexo masculino o sexo femenino y afirma, este es un niño porque tiene sexo masculino, que se equivocó el médico. Y así lo van diciendo. Ahora el lenguaje inclusivo, ¿no? Que ahora ya no se dice todos, porque si uno dice todos está refiriendo solamente a los varones, ¿no? Entonces hay que incluir también a las mujeres. Entonces para no decir todos y todas, entonces hay que decir todes. Cambian el lenguaje. Esto es una locura. Cuando uno entra en esos campos de irracionalidad, uno se pregunta qué es lo que le está pasando a la gente. Porque en la medida que van pasando los días, los jóvenes están siendo inoculados, están siendo inyectados por esta manera de pensar, de razonar. Porque los jóvenes hoy en día están metidos en sus teléfonos celulares y no salen de su Facebook, no salen de su Instagram, no salen de su Snapchat, no salen de este tipo de cosas. O de sus juegos que pueden ver ahí en su teléfono celular. El joven de hoy en día no lee, no se prepara, no investiga, ¿no? El joven de hoy son personas que viven pidiendo que les pidan perdón porque les dañaron la vida, porque fueron miserables los adultos, así como esta jovencita Greta, ¿no? Que le está pidiendo al mundo que le pida perdón y porque le dañaron su infancia, etcétera, etcétera. Una serie de inconsistencias que uno dice, ¿de dónde? Es la locura de este mundo. Redondeando, pero una cosa que sí es bien cierta es que la palabra del Señor tiene una gran contundencia. 2, que la ciencia, ¿no? Que es lo que estudia la materia y cómo se mueve ella, cómo acciona o interacciona en ella 4 fuerzas que esta misma tiene: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, ¿no? La ciencia estudia cómo acciona la materia y cómo interaccionan estas fuerzas en ellas. Y nos dan unos datos, ¿no? Biológicos, fisiológicos, cromosomáticos, etcétera, etcétera, psicológicos, ¿no? La ciencia da un dato, ¿no? En virtud del estudio de la materia. Y resulta que hay unas leyes que ha descubierto la ciencia. Existen las leyes y las descubre la ciencia. No es que las cree la ciencia, no, que las descubre la ciencia, ¿no? Y esas leyes, ¿quién las da? Pues el mismo Dios, ¿no? El mismo Dios que está en la Sagrada Escritura, ese mismo Dios que ha creado unas leyes y ese mismo Dios que le ha proporcionado al hombre, por su inteligencia, descubrir estas mismas. Por lo tanto, la Sagrada Escritura y la ciencia jamás van a reñir. Es lo que se llama fe y razón. Pensar con estos criterios es tener una mentalidad y unos razonamientos serios, no, unos razonamientos lógicos que permiten que usted, ¿no?, pueda exponer y desbaratar cualquier argumentación o cualquier estupidez que nos propongan hoy estas locuras que están envolviendo al mundo en la mayor oscuridad y las más hondas sombras. Nosotros tenemos que tener sabiduría, tenemos que soportarnos en la palabra del Señor, fe, y soportarnos en la ciencia, la razón. Fe y razón. Si mantenemos esos 2 criterios, podemos llegar bien alto para estar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.